Capítulo 9. Buscando un gatito. La casa Kirib, ubicada en el bloque 2 de Rikarisu, era un edificio largo de un solo piso con 4 entradas separadas. Los que vivían allí estaban lejos de ser ricos, pero no eran tan pobres como los que vivían en los barrios pobres de la ciudad. Para el continente demoníaco, eran gente típica de la clase obrera. 3 figuras, 2 pequeñas y una grande. Se acercaban actualmente a este lugar. Caminaban sin mucha pretensión. Estos se dirigían a una de las múltiples entradas del edificio, indiferentes a las miradas de quienes los rodeaban. Eran un grupo curioso. Hola, buenos días, hemos venido del gremio de aventureros. El joven del grupo llamó a la puerta, gritando con voz sedosa y educada al residente que había dentro. Había algo inquietante en esto. Y era que ninguno de los aventureros de esta ciudad habló tan educadamente a nadie. Los aventureros eran toscos y en muchos casos una bola de barbajanes. Y este grupo no era la excepción. Eran ásperos y toscos por naturaleza. Aún así, la dulzura de la voz del chico aparentemente engañó al residente de esta habitación. La puerta se abrió de golpe, y una niña, de quizás 7 años, emergió de su interior. Su larga cola de lagarto y su distintiva lengua bífida la marcaron como miembro de la raza Uga. Los ojos de la niña se abrieron de par en par al ver a sus 3 inusuales visitantes, pero el niño solo curvó sus labios en una sonrisa dulce. Gracias a su hermoso aspecto, causó emoción en la niña. Hola. Encantado de conocerte. Esta es la residencia de la señorita Maisel, ¿verdad? La niña lo vio con desconcierto. Oh, perdone mis modales. Me llamo Rudeus, señorita. Rudeus, del grupo de aventureros. De Adend. La niña se horrorizó un poco al escuchar ese terrible nombre. Por el hecho de que Maisel estaba familiarizada con ese nombre. Todo el mundo conocía la historia de los monstruosos guerreros super, que habían luchado tan ferozmente durante la guerra de la Place, hace 400 años, matando a amigos y enemigos por igual, y todos sabían que el de Aden era el más fuerte y el más malvado de todos. Se decía que ninguno de los que lo conocieron vivió para contarlo. Incluso aquellos que solo lo habían visto de lejos, dijeron que apenas habían logrado escapar con sus vidas. Su nombre aterrorizó a todos los residentes del continente demoníaco, incluso los aventureros musculosos que se jactaban de que podían matar a cualquier monstruo sin ayuda, se estremecerían al oír hablar de él. Pero Maisel también sabía cómo era el de Adend. Y este joven y bajo muchacho, no se ajustaba en lo más mínimo a esa descripción. Pues su cabello no era verde, sino azul, y no tenía una joya roja incrustada en la sien. Este joven no era ningún super, sino un Migurd, y Maisel lo veía muy atractivo. Si no fueran por sus cuencas hundidas, las cuales le daban un aspecto siniestro. Pero, esa dulce sonrisa cautivaba su corazón. Aceptamos su petición en el gremio esta mañana, señorita. Estamos aquí para encontrar a su mascota perdida. Esperábamos preguntarle los detalles, si tiene tiempo. Dijo con una voz sedosa el joven Migurd. El nombre de Adend había sonado aterrador en sí mismo, y las otras 2 personas que estaban detrás del niño eran un poco intimidantes. Pero él le habló tan cortésmente que fue difícil mantener el miedo. Y por el contenido de las cosas, eran aventureros que en realidad habían aceptado el trabajo que ella había publicado. Por favor, encuentra a Mii, por mí. Ah, así que el nombre de tu mascota es Mii. Es un nombre adecuado para un gatito. Se me ocurrió a mí. Vaya, claramente tiene un don para nombrar cosas, señorita. El cumplido hizo que la joven se sonrojara de vergüenza. Ahora bien. ¿Crees que podrías contarnos un poco sobre mí? Dijo el joven Migurd. Maisel describió la apariencia de su mascota. Explicó que había desaparecido hace 3 días, agregando que no había regresado a casa, y aclaró que normalmente regresaba cuando ella lo llamaba. Y mencionó que probablemente tenía hambre porque no la había alimentado. Fue un monólogo incoherente e infantil. Un aventurero normal y típico, pudo haber puesto los ojos en blanco ante el balbuceo de la niña y haberla dejado a medio camino de su plática de cómo perdió a su mascota, agregando que fuera al grano. Pero el joven aventurero la escuchó con una sonrisa, asintiendo con la cabeza animadamente después de cada frase sincera. No era el gusto del joven, pero tenía que dar una buena impresión ante los ojos de la niña. Entendido, señorita. Iremos a buscar a Mii de inmediato. Ten la seguridad de que regresará sano y salvo a casa. De Adend se encargará de ello. El joven le dio una sonrisa amable a la pequeña, los otros 2 detrás de él siguieron con sus expresiones toscas. Maisel no lo entendió del todo, pero también le dio una gran sonrisa al joven.
Asintiendo con placer, el niño se dio la vuelta y comenzó a alejarse. La chica encapuchada que había estado de pie detrás de él le siguió. Pero el hombre más alto del grupo se agachó frente a Maisel para darle una palmadita en la cabeza. Tienes mi palabra, encontraremos a tu mascota, Maisel. Ten paciencia, y la traeremos a ti. El hombre tenía una gran cicatriz en la cara. Y tenía una joya en la frente, su cabello era de un azul extraño y lleno de manchas. Fue un poco aterrador mirarlo a la cara, ya que este sí se parecía a un super, pero de nuevo fue su cabello quien desmintió esa afirmación. Pero su mano era cálida y gentil. Maisel solamente asintió ante lo dicho. Muy bien. Estaré esperando. No te preocupes. Volveremos antes de que te des cuenta. Mientras el hombre más alto se levantaba para despedirse, Maisel lo llamó. ¿Cómo se llama, señor? Ruigerd. Contestó el hombre, y luego se giró y se fue con los demás. Ruborizada, Maisel murmuró ese nombre para sí misma. Definitivamente fue más encantador que el niño Migurt. Punto de vista de Severus Snape. Bueno. Nuestra primera reunión con la clienta había sido normal. Suponía. Había sido muy cortés y educado al hablar, como un sangre pura bien educado, y eso había funcionado mejor de lo esperado, puesto que dejó en la niña una buena impresión del grupo, aunque esperaba que Eris y Ruigerd no fueran tan toscos. Veo que eres capaz de interpretar más de un papel. Dijo Ruigerd, mientras nos alejábamos del bloque 2 de Ricarisu. Eso es bastante impresionante, Rudeus. Sí, pero tú tampoco lo haces nada mal, en mi opinión. ¿De qué estás hablando? La parte en la que le diste una palmadita en la cabeza mientras le hablabas. Creo que hasta dejaste mejor impresión que yo. No pienses que no me di cuenta. Eso último Severus lo vio con preocupación, más que nada porque notó cómo reaccionó la niña ante el nombre de Adend. Y por consecuencia que conocía la apariencia de un super, pero al final y no tuvo que preocuparse de nada. Oh, ya veo. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno. Quizás la parte en la que te miraba con un gran rubor en la cara, y no se asustó por tu presencia, tal vez. Ruigerd ladeó la cabeza sin entender. Creo que la niña está enamorada de ti. Seguramente te buscará cuando tenga la edad necesaria. Ruigerd sonrió, dubitativamente, y lo negó, su voz un poco incierta. Snape iba a seguir molestando a Ruigerd del tema, pero no le vio el caso seguir con tonterías, cuando ya se había dejado claro. Bien, más importante, tenemos que buscar a su gato. Basado en lo que oímos de la mocosa. Mii parece ser un gato negro, y su compañero desde que ella era muy joven. Y es probable que sea un gato muy grande, puesto que Maisel estiró los brazos para demostrar su tamaño, asumiendo que no era una exageración de la niña. Su gato tiene que ser muy grande, como un perro y no un lindo y pequeño gatito. Así que vamos a buscarlo, ¿entendido? Por supuesto. Le di mi palabra a la chica después de todo. Con esta prometedora y decisiva declaración, Ruigerd se adelantó, tomando la delantera. Es cierto, tú puedes buscar a la mascota con tu ojo. Eso nos ahorrará tiempo, supongo. Fue así como empezaron a seguir a Ruigerd por la ciudad. Ruigerd se movía con confianza, pero Snape aún no estaba seguro. Sabía que tenía un potente localizador incorporado en su sien, pero no podía ser fácil localizar a un animal específico en una ciudad que estaba llena de ellos. En primera instancia, Severus iba a usar Appare Vestigium para tratar de localizar a la mascota, pero Maisel dijo que desapareció hace 3 días, sería bastante difícil que el encantamiento pudiera ser eficaz. La otra opción era pedirle alguna pertenencia de la mascota, y usar un hechizo de rastreo para que lo rastreara hacia donde estaba la mascota, pero si Ruigerd era más eficaz en esto. Severus lo dejaría en sus manos. ¿Tienes algún plan para buscarlo? Le pregunté. Los animales se mueven de forma muy predecible. Rudeus, mira aquí. Mirando al suelo donde Ruigerd señaló, apenas podía ver el contorno de una pequeña huella de pata. Hablando de impresionante. Nunca me hubiera dado cuenta de eso. Pero. Ruigerd, no sé si me equivoco, pero esta huella es muy pequeña para el tamaño del gato de la mocosa. Tienes razón, es probable que sean de otro animal. Ciertamente, la huella parecía más la de un gato ordinario. Aunque Snape sospechó que la niña había exagerado en el tamaño de su mascota. ¡Demonios! Debió haber sondeado su mente. ¿Pero qué es lo que le estaba pasando últimamente? Entonces. Parece que un gato diferente se ha estado abriendo camino en el territorio de nuestro objetivo. Dijo Ruigerd interrumpiéndome. ¿Qué? ¿En serio? Eso es lo que parece.
El olor de la orina de su gato se está desvaneciendo, así que otro está marcando el territorio con la suya propia. Espera. ¿Ruiger puede rastrear al gato por su olor? Esa es una habilidad curiosa. Por aquí. Ruiger aparentemente había llegado a algún tipo de conclusión, que no sentía la necesidad de compartir con nosotros. Él se fue por una calle lateral, y yo le seguí en silencio. Sentí que estábamos progresando, aunque no estaba seguro de cómo lo estábamos haciendo. Definitivamente a Snape no le estaba gustando depender de Ruiger, sentía que le estaban quitando su rol como espía y detective. Lo encontré. Snape no pudo seguir quejándose, pues al parecer Ruiger ya había localizado al animal. El Superde estaba señalando una sección no descriptiva de la calle. Al acercarme, vi que no había huellas de patas que yo pudiera ver. Sígueme. Ruiger se puso en marcha de nuevo de inmediato, avanzando con paso firme. Sin dudarlo, nos condujo por una serie de calles laterales que parecían estrecharse cada vez más a medida que avanzábamos. Si nada más, estos parecían el tipo de callejones por los que uno esperaría que se escabulla un gato. Todavía no tenía idea de qué tipo de sendero seguía Ruiger, pero, parecía que iba bien, hasta ahora. Mira esto. Hay signos de lucha aquí. Nos habíamos detenido en un callejón sin salida. Cualesquiera que fueran las señales que Ruiger había encontrado allí, eran demasiado sutiles para mí. No podía ver ninguna mancha de sangre ni rasguños en la tierra. Por aquí. Girando sobre sus talones, Ruiger tomó la delantera una vez más. Parecía que Eris y yo solamente íbamos a dar una larga vuelta por Ricarisu. Hablando de un trabajo de bajo estrés. Pasamos por algunas calles laterales, cruzamos un bulevar y nos dirigimos a otra calle lateral. Desde allí, nos dirigimos a un callejón trasero y luego pasamos a otra calle lateral. Y así sucesivamente. Después de movernos enérgicamente a través de las calles laberínticas de la ciudad durante algún tiempo, tomamos un giro repentino hacia una parte muy diferente de la ciudad. Todo aquí estaba destartalado y desolado. Los edificios eran toscos, y se desmoronaban por la negligencia. Algunos de los hombres con los que nos cruzamos nos lanzaron miradas siniestras. Había gente tirada a lo largo de la calle y muchos de los niños estaban vestidos con harapos sucios. Ahora estábamos en un barrio pobre. El cambio tampoco había sido gradual. Fue más bien como si hubiéramos tropezado de un barrio de media a baja clase. En unos momentos, estaba en alerta máxima. Algo aquí le recordó al callejón nocturno. Eris, prepárate para desenvainar tu espada en cualquier momento. Le dije, mientras preparaba mi bastón para cualquier contratiempo. ¿Por qué? Pregunto estúpidamente. Cabía recalcar. Idiota. Ya no estamos en el lado bueno de la ciudad, sino en un barrio marginado donde solo cabe la ley del más fuerte. Puede que traten de agredirte, pero tú trata de no iniciar una confrontación. De acuerdo. Dijo algo molesta por haberla llamado idiota. Tuvo que poner a Eris en guardia, probablemente no estábamos en mucho peligro con Ruiger cerca, pero no quería que nos descuidáramos por complacencia. Los dos deberíamos protegernos. Con ese pensamiento en mente, metí la mano en el bolsillo interior de mi pecho y coloqué un hechizo antirrobo en monedero. Puesto que tenía una fortuna guardada allí. Sería mejor cuidarla. A veces, uno de los tipos de aspecto más rudo con los que nos cruzábamos miraba amenazadoramente a Ruiger, pero cuando éste le devolvía la mirada, tendían a chasquear la lengua y a mirar hacia otro lado. En este tipo de vecindario, la gente que podía dar un buen puñetazo, probablemente inspiraba más respeto que los aventureros. ¿Es aquí donde fue el gato, Ruiger? Ya veremos. Esa respuesta no fue particularmente tranquilizadora. No estábamos vagando por aquí sin rumbo, ¿verdad? Puesto que dudaba que el gato siguiera vivo si rondaba por este vecindario. Era posible que estuviera siendo servido como la cena. Pero Ruiger está siendo el mismo de siempre. Estaba seguro de que nos tiene en el camino correcto. Sigamos diciéndonos eso. Terminamos caminando por los barrios bajos durante algún tiempo, pero al final Ruiger se quedó quieto frente a cierto edificio. Esto es, justo aquí. Un crudo tramo de escaleras frente a nosotros nos llevó a una puerta indescriptible. Parecía la entrada a un bar subterráneo habitado por delincuentes con olores raros, y no había ningún guardia que vigilase la entrada. Por otro lado, había un espeso hedor animal que venía de allí abajo, el tipo de olor que se puede percibir al pasar por una gran tienda de mascotas. Merlin y Salazar. Este lugar olía a la cabaña de Hagrid, y al mismo hombre. Ruiger, ¿cuántas personas hay dentro? Ninguna, sin embargo. Hay un gran número de animales.
Muy bien, vamos entonces. Al parecer no era un simple gatito perdido, y todo esto era más grande de lo que había esperado. La puerta de la parte inferior de las escaleras estaba cerrada con llave. Yo simplemente estiré mi mano, y dije, «Aló, Mora». Naturalmente, el hechizo hizo su función, abriendo la puerta, seguido de la sorpresa de mis acompañantes. Echando un vistazo rápido por la zona para asegurarme de que nadie nos miraba, entré, esperé a que Ruiger y Eris me siguieran, y luego cerré la puerta desde dentro. Sentí como si fuéramos ladrones o algo así. De un vistazo, todo lo que pude ver fue un largo y oscuro pasillo que se extendía frente a nosotros, débilmente iluminado. ¿Puedes mantener un ojo detrás de nosotros, Eris? No hay problema. Dijo, cubriendo la retaguardia. Hubiera sido mejor poner un hechizo de detección en la puerta, pero presumiblemente Ruiger sabría si alguien venía a por nosotros. Los tres nos adentramos más en el edificio, con Ruiger a la cabeza, una vez más. Una sola puerta al final del pasillo principal daba a una pequeña habitación, con otra puerta en el extremo opuesto. Al pasar por esta segunda puerta, un ensordecedor coro de gritos de animales llenó instantáneamente el aire. Habíamos llegado a la habitación de la parte trasera del edificio. Estaba absolutamente lleno de jaulas. Había innumerables animales encerrados aquí, gatos, perros y una gran variedad de criaturas que ni siquiera había visto antes, todos metidos en un espacio del tamaño de un aula pequeña de Hogwarts. ¿Qué es esto? Dijo Eris, su voz temblando. Snape no sabía si era por el repugnante olor, o la niña sentía que algo no estaba bien con todo esto. Los primeros pensamientos de Snape no estaban tan alejados de esa línea. Pero viendo la gran cantidad de animales amontonados, uno de ellos debía ser el gato que buscaban. Ruiger, ¿está el gato aquí? Sí. Respondió al instante. Ese es el que buscamos. Estaba señalando algo que se parecía mucho a una pantera negra. La cosa era enorme. Absolutamente enorme. Tenía que ser el doble de grande de lo que Maisel había indicado con sus brazos. ¿Es ese en serio el que estamos buscando? Por supuesto que lo es. Mira su cuello. La bestia, de hecho, tenía un collar. Y seguramente el nombre Miri debería estar impreso ahí. Wow. Supongo que realmente es Miri. Vale. Técnicamente, ya habíamos completado nuestra tarea. Una vez que sacamos esta pantera de su jaula y la arrastramos de vuelta a la niña, habíamos terminado. Dicho esto, ¿qué pasaba con los demás monstruos convertidos que la gente decidió convertir en mascotas? Todos llevaban collares o un brazalete en la pierna. Todos adornados con sus respectivos nombres, los cuales Snape aún no entendía. Y obvio, todos eran mascotas. También había notado una gran pila de cuerdas y cosas que parecían bozales en una esquina de la habitación. Las cuerdas, en particular, parecían sugerir que aquí se había estado capturando algo. Alguien estaba robando mascotas únicas de la calle y vendiéndolas a otras personas, tal vez. Parecía un plan perfectamente plausible. No tenía ni idea de si había leyes específicas sobre este tipo de cosas en este mundo, pero siempre escucho de Sylvanus Keteleburn que siempre había un gran tráfico de animales fantásticos para venderlos como colección. Lucius Malfoy fue frecuente con sus caros sillones con la piel de alguno de esos animales. Y estos contrabandistas estaban en la lista de los más buscados por los aurores, solo debajo de los mortífagos. Y ahora Snape y su grupo se encuentran con algo parecido. Mut. De repente, Ruiger giró la cabeza hacia la entrada. Eris reaccionó casi exactamente al mismo tiempo. Hay 3 personas entrando aquí. Los animales hacían tanto ruido que Snape no había oído nada. Sumado a mis pensamientos, dejando a un lado a Ruiger, me impresionó mucho que Eris se hubiera dado cuenta. Dicho esto, ¿qué íbamos a hacer al respecto? A sus visitantes no les llevaría mucho tiempo llegar hasta aquí desde la entrada. Podrían salir rápidamente por la puerta trasera. No, en realidad no, la única salida era a través de ese pasillo. Desilusionarse solo funcionaría con él, pero no con Eris ni Ruiger. Merlin, quería una capa invisible como la de Potter. De acuerdo. Vamos a capturarlos. Realmente ya no tenían otra opción. Se habían infiltrado en su base y descubierto su negocio, no había forma de diálogo más que imperio, pero si capturaban y llevaban a la ley a estos criminales, podrían obtener una buena recompensa y subir de nivel. Tal vez, no. Puesto que no habían tomado una misión para cazar contrabandistas de animales fantásticos. Unos minutos más tarde, estaba de pie sobre 3 personas, 2 hombres y una mujer, que yacían inconscientes en el suelo, en un rincón de la habitación.
Después de atarlos mágicamente con cuerdas, les salpiqué la cara con agua para despertarlos. Uno de los hombres inmediatamente comenzó a aullar y a berrear, así que terminé usando palalingua para cerrarle la boca. Los otros dos se quedaron callados, pero aún así terminé hechizándoles la boca también. Siempre imparcial. Con todo esto hecho, me encontré pensando en una cierta pregunta. ¿Cómo, en el nombre de Merlín, llegamos a esto? Solo habíamos tomado un trabajo de rango E para encontrar una mascota perdida. Un simple trabajo de principiantes. Nada demasiado difícil para gente como Ruigerdiel. Al final el que se encargó de encontrar a la mascota fue Ruigerd, guiándonos por los lugares más lúgubres de la ciudad, hacia un sótano lleno de animales dentro. Habían caído en un nido de contrabandistas, los cuales no tardaron en aparecer. Pero ¿qué podían hacer simples bandidos de mala monta contra un legendario guerrero de 500 años de vida, una espadachín de nivel avanzado con gran talento, y un mago que venía de otra vida, con mucha experiencia, y gran experiencia en la magia de este mundo? Su maestra le dijo que era un prodigio. Y, bueno, los contrabandistas eran simples matones de mala monta, a los cuales sometieron sin problemas. Esto fue una trampa del dios hombre. No, Snape tuvo la culpa al hacerle caso. Debería haberse largado de la ciudad. De todas formas, iba a tener que darles un vistazo a sus cautivos. Hombre 1. Tenía la piel de naranja. Ojos compuestos como una mosca, sin blancos. Era un poco asqueroso de ver. Este era el que había empezado a gritar como una Banshee. Parecía que era alguien dispuesto a pelear con quien osase verlo de mala forma. Estaba bastante seguro de que había visto una foto de su raza en el diccionario del idioma dios demonio. El segundo hombre tenía una cabeza de lagarto, ligeramente diferente en forma y coloración de la cara de serpiente con la que nos encontramos en la puerta principal de la ciudad. Dados sus rasgos de reptil, era difícil leer su expresión. Pero podía ver inteligencia en sus ojos. Este tipo fue la razón para sellarle la boca a él y la mujer. Y hablando de la mujer, era otra clase de ojos de insecto. Su cabeza parecía la de una abeja, pero aún así me di cuenta de que estaba bastante asustada en ese momento, por los gemidos que hacía. Supongo que su cara también estaba en la categoría de asquerosa. Lo único rescatable de su fisionomía era su figura esbelta y voluptuosa, pero esa cara y esos ojos anulaban cualquier belleza. Sin contar el inmenso olor que emanaba de ella, o de ellos. Bueno, basta de esto, no ganaría nada si solo me los quedaba viendo. Era la hora del interrogatorio. Ahora, solo faltaba ver quién era mejor para soltar la sopa voluntariamente. Claro, podría leer sus entes, pero Eris y Ruigerd no se enterarían de nada, y Snape no quería perder tiempo explicando la situación a ellos. Bueno, a Eris tendrían que explicársela, de todos modos. La mujer abeja no era una opción, estaba más asustada que cualquier otra cosa, y solo lanzaría palabras sin sentido. Bueno, no era el caso. Porque cualquiera de ellos eran perfectamente capaces de contarte tonterías ridículas e incoherentes para salir de los problemas. Tal vez sí tendría que empezar por uno de los hombres. ¿Qué tal Ojos de Mosca? Era el más voluminoso del grupo y tenía una cicatriz en la cara. Parecía su mejor luchador. También estaba agitado en ese momento. Probablemente no era la persona más inteligente del estanque, a juzgar por la forma en que gritaba. ¿Quién putas son ustedes? El hombre lagarto parecía mucho más astuto con sus palabras, y nos miraba cuidadosamente a los tres. Y si no era estúpido, probablemente tenía algunas buenas mentiras preparadas de antemano en caso de que algo así ocurriera. Aunque nadie que no pudiera proteger su mente engañaría a Snape. Al final y fue con el hombre Ojos de Mosca. Era más fácil manipular a alguien que había perdido la calma. Con un poco de insistencia y un poco de provocación, probablemente cometería un error y me diría todo lo que quería saber. Y si no funcionaba, siempre estaban los otros dos. Tengo preguntas que tienes que responder, quieras o no. Después de decirle eso, hice un movimiento con mi mano, levantando el hechizo. El hombre con Ojos de Mosca abrió varias veces la boca, pero finalmente la cerró y solo se quedó mirándome con fiereza. Pero no dijo ni una palabra en su defensa. Si no nos quieres decir lo que queremos saber por las buenas, me temo que tendremos que hacerlo por las malas. A mitad de mi sentencia, el tipo me pateó. Severus había estado en cuclillas para hablar con él, así que el golpe me desequilibró por completo. Lanzado hacia atrás, rodé por el suelo y solamente me detuve cuando la parte de atrás de mi cabeza chocó contra la pared. Las estrellas brillaron en mi campo de visión. Oh, serás malnacido. ¿Cómo de estúpido tenía que ser el tipo para golpear a alguien que lo tenía capturado?
¿Acaso no temía una repercusión de nuestra parte? ¿Eh? ¿Pero a ti qué te pasa? Esa era la voz de Eris. Snape se puso de pie lo más rápido que pudo. Parecía que algo se había salido de control. Quizá el sujeto se escapó de sus cuerdas, y noqueó a Ruiger, tomando a Eris como su prisionera. Por el nombre de Merlín. ¿Qué está? Me detuve al ver que Eris estaba bien y sin alguna lesión visible. Pero Snape no podía decir lo mismo del hombre ojos de mosca, el cual tenía la lanza de Ruiger clavada en su garganta. Eris estaba mirando, con los ojos muy abiertos y conmocionada. Ruiger retorció su tridente de lado, mientras lo tiraba hacia atrás. La sangre se arqueó por el aire y salpicó contra la pared. La fuerza hizo girar al hombre brevemente antes de que cayera boca abajo al suelo. Le brotaba sangre de la garganta. Una oscura mancha se arrastró lentamente por su espalda, y un charco rojo se extendió por debajo de él. El hedor metálico era repugnante. Con un último y reflexivo movimiento, el hombre dejó de moverse. Estaba muerto. Había muerto sin decir una sola palabra. Ruiger lo había asesinado a sangre fría. La mujer abeja al ver esto había empezado a gemir aún más fuerte, y una especie de líquido salía de sus ojos, mientras que el hombre lagarto se veía pálido. En este momento decidí hablar. Pero, ¿por qué diablos lo mataste, Ruiger? Grité, mi voz temblaba aunque trataba de ocultarlo. No era la primera vez que Severus vio morir a alguien. Se podría decir que en muchos momentos él hizo lo mismo que Ruiger a personas inocentes, pero eso había sido en un tiempo en el que Snape no sabía quién diablos era, y por supuesto que nunca lo volvió a hacer por su propia voluntad. Matar a Dumbledore nunca fue de su agrado, pero lo hizo. Pero esto era diferente de alguna manera. Por alguna razón, estaba temblando. Por alguna razón, tenía mucho miedo. Y no le asustó que el hombre se muriera, había visto tanta gente buena caer, y caer por sus manos. Porque pateó a un niño. Finalmente Ruiger me contestó. Su voz tan tranquila e indiferente. Habló como un hombre respondiendo a la pregunta más obvia del mundo. Era eso, no tenía miedo de ver morir a alguien. El miedo venía que Ruiger mató al hombre sin pensarlo dos veces. Solo porque me pateó. Tenía miedo de Ruiger. Pero esto no debió sorprenderle. Roxy se lo dijo a final de cuentas. Había mucha diferencia en lo que es comúnmente aceptado en la cultura humana contra la cultura demoníaca, así que puede que no sepas qué palabras desencadenarán un arrebato. Entonces, ¿qué haría Severus si Ruiger se volvía en su contra? Él era tan fuerte como Gillen, no incluso más fuerte. ¿Era posible para mí vencerlo con mi magia de mi antiguo mundo y con la de este? Probablemente solo retrasaría lo inevitable. Claro, había elaborado múltiples estrategias para luchar cara a cara contra especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Por cualquier razón, muchas de las personas en mi vida cayeron en esa categoría. Incluyendo a Paul, Gillen y Eris. Y Ruiger era probablemente el más fuerte de todos. Puede que ni el Señor Oscuro o Dumbledore pudieran ganarle. Con eso, fue difícil para mí decir con confianza que podía vencerlo. No, era tonto creer eso de su parte. Él, con su débil y enclenque cuerpo que no soportó una patada de un matón de mala muerte. No puedes matar a alguien, solo por eso, idiota. ¿Por qué no? El hombre era malvado. Ruiger se quedó boquiabierto ante mi objeción. Parecía genuina y totalmente desconcertado. Porque eso no es lo correcto, imbécil. Ladre, pero incluso el mismo Severus dudaba de eso. ¿Por qué, en primer lugar, por qué era un problema que hubiera matado a ese hombre? Realmente no tenía un sentido estándar de moralidad. Cuando él mató gente inocente para complacer a un señor oscuro, está mal matar. Merlín, Snape no sintió nada cuando Eileen y Tobias murieron. Así que si Snape trataba de alimentar a Ruiger con algún argumento ético, solo sería el más hipócrita aquí. Mira, hay muy buenas razones por las cuales no debes ir por ahí matando gente a diestra y siniestra. Volvió a ladrar, solo para darse cuenta de que no salió como quería. Bien, no estaba en su mejor momento de pensar. Hace menos de un mes conoció a Ruiger, quien era un tipo de buen corazón y supuestamente una mejor brújula moral que la de él. Pero que al final haya matado a un hombre sin pestañear. Puede que el sujeto fuera una escoria que traficaba con mascotas, pero ¿quién diablos era un santo con la razón absoluta aquí? Él mismo Severus había sido un hombre de terrible comportamiento con niños que no se lo habían merecido. Nunca llegó a lo físico, pero sabía muy bien que sus palabras crueles hicieron llorar y lastimaron a muchos. Si hubiera sido más brusco con la niña lagarto, Ruiger podría haberlo matado.
Pensó erróneamente que los Super eran un pueblo de guerreros incomprendidos. Claramente, ese no era el caso. No sabía de su tribu en su totalidad, pero al menos, Ruigerd era un asesino. No, toda su gente había sido asesina. Los guerreros no eran simples artistas que demostraban su fuerza para el bien. Con lanzas malditas o no, habrían acabado con gente humana que se hubiera interpuesto en el camino de la Place. Había estado matando a sus enemigos desde la guerra de la Place. Este asesinato era solo otra entrada típica en una larga lista que no repercutían en su vida. No podría decir con seguridad que nunca nos atacaría a Eris o a mí. Severus Snape estaba lejos, muy lejos de ser la persona honesta y de corazón puro que podría ganarse el corazón de Ruigerd. Todo lo contrario, él solo veía por sus intereses, nada más. Probablemente terminaría poniéndome de su lado malo. Maldita sea esa brújula moral suya. ¿Por qué al hombre no le tocó estar con un estúpido Hufflepuff o un Gryffindor? Ellos serían su mejor compañía que un Slytherin. Dicho esto, no planeaba enemistarme con él. Tenía que llevarse bien con el hombre hasta que pudiera deshacerse de él. Pero el problema era que aún no podía encontrar las palabras correctas. ¿Qué se supone que tenía que decir? Que no mate a nadie porque está mal hacerlo, sí, eso era. Este imbécil quería que su pueblo no fuera conocido por los asesinos sedientos de sangre que todo el mundo creía. Si iba por ahí matando, solo mancillaría más el nombre de su pueblo. De acuerdo, esto es por lo que no podía matar gente. No queríamos que todos tuvieran la impresión de que los Super eran una tribu de bestias estúpidas que mataban porque sí. Si sigues matando gente, la reputación de los Super va a empeorar aún más. Le dije, con voz firme. Incluso si la gente que mato es malvada. Dijo como si no pudiera creerlo. No importa si es una mala persona. Si matas a alguien, es un problema. No entiendo, Rudeus. Cuando un Super mata a alguien, no se ve de la misma manera que cuando alguien más lo hace. Es el equivalente a ser asesinado por un monstruo. Ruigerd frunció un poco el ceño. Supongo que sonaba como si estuviera hablando mal de su gente. Y, ganas no le hacían falta a Snape. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué sería ese el caso? Todo el mundo piensa en ti como parte de una tribu de demonios despiadados. Creen que son maníacos que matan de inmediato, por la más mínima provocación. Quieres limpiar el nombre de tu gente, porque es fácil ir por ahí diciéndole a la gente que los Super no son realmente monstruos, pero si demuestras que los rumores son falsos a través de tus acciones, podrías empezar a cambiar la mentalidad de la gente, claro, no haciendo las acciones por las que odian a tu gente. Ruigerd no dijo nada. Por otro lado, lo arruinarás todo si empiezas a matar gente. Todo el mundo asumirá que tenían razón sobre tu raza desde el principio. Seguramente eso no es verdad. Dijo. ¿Esto no te suena de verdad, Ruigerd? ¿Alguna vez has ayudado a alguna gente y has empezado a ser amable con ellos, solo para que de repente se vuelvan contra ti? Lo he hecho. Dijo retrocediendo. En este punto, pude sentir que mi argumento finalmente se reunía. Bueno, este es el asunto. Si no matas a nadie de ahora en adelante, todos se darán cuenta de que los Super son personas normales y racionales. ¿Era eso realmente cierto? ¿Sería suficiente simplemente abstenerse de asesinar para convencer a la gente de este mundo de que su tribu era razonable? No era el momento de pensar en ello. No me equivoqué en nada. Ruigerd obviamente había matado a demasiada gente. La población en general creía que los Super eran asesinos por naturaleza. Pero si dejaba de matar, teníamos la oportunidad de hacerlos cambiar de opinión. Era bastante lógico. Si te preocupas por tu tribu, no mates más gente, Ruigerd. Ni uno solo, de ahora en adelante. Bueno. Normalmente, matar puede estar mal, pero en ciertas circunstancias, puede estar justificado o incluso ser necesario. Pero yo no conocía los estándares bajo los cuales los residentes de este mundo hacían esas llamadas, y los criterios personales de Ruigerd eran probablemente extremos. El hombre no te dio ningún margen de error, y era difícil saber dónde había trazado la línea. En ese caso, lo más sencillo y seguro era prohibirle matar. ¿Y si no hay nadie mirando? ¿No estaría bien entonces? Tuve que luchar contra un poderoso impulso de hechizarlo, al muy imbécil. ¿De verdad tenía 500 años? Uno creería que la edad daba más experiencia de juicio, como Rocus. Puede que pienses que nadie está mirando, pero la gente ve las cosas de todos modos. No hay nadie más en este edificio, te lo aseguro. Ah, mierda. Cierto. Tiene ese estúpido ojo en la frente. Todavía hay alguien mirando, Ruigerd.
¿Dónde? Eris y yo lo vimos todo. Jun. Nos dijiste que no eras ningún monstruo, y te creímos. Y quiero creer que no lo eres, así que por favor, no hagas que cambie mi opinión de ti. Ruiger solo me miró pensativo. Muy bien entonces. Al final, había recurrido básicamente al enfoque de la súplica, por el bien de todos. Mis palabras lograron sonar convincentes, un poco. Y aún así, Ruiger asintió, y eso era todo lo que importaba. Yo solo asentí a Ruiger, y me volteé para ver cómo estaba Eris, preguntándome cómo estaba manejando todo esto. Para mi sorpresa, no parecía tener miedo en lo más mínimo. La mirada en su rostro básicamente decía: me asustaste un poco, pero supongo que un pedazo de basura como esa merecía morir. De acuerdo, tal vez ella no estaba pensando en algo tan cruel. Pero ella estaba de pie en su típica pose. Brazos cruzados, pies separados, barbilla en el aire. Si la chica estaba conmocionada, hacía todo lo posible para que no se notara. Y aquí estaba yo, enloqueciendo por un asesinato. Hablando en términos patéticos. Mis manos finalmente dejaron de temblar. Muy bien. Volvamos al interrogatorio. Tratando de ignorar el olor a sangre que todavía flota en el aire, mire a los dos contrabandistas que estaban en el suelo. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Misión completa. Vale. Es la hora del interrogatorio. ¿A quién debo interrogar primero? ¿A la mujer abeja, o el hombre lagarto? La mujer abeja estaba claramente aterrorizada en ese momento. Hacía sonidos apagados de mum, jump. E intentaba desesperadamente escabullirse de nosotros. Si le quitaba la mordaza ahora, tenía la sensación de que empezaría a balbucear un montón de tonterías frenéticas. Parecía más inteligente esperar a que se calmara un poco. En cuanto al hombre lagarto, no sabía si su expresión había cambiado mucho, con la cara de reptil y todo eso. Parecía un poco pálido, pero también parecía que estaba observando atentamente lo que le rodeaba. Sus ojos revoloteaban de la cara de Eris a la de Ruiger, y luego a la mía. Tenía la sensación de que su mente estaba completamente concentrada en la cuestión de cómo podría salir vivo de esto. Fue una pena que Ruiger hubiera matado a su amigo. Porque ahora posiblemente iba a tener que obliviar al lagarto, aunque con este bastón que puede canalizar mejor la magia, no tendría problema en realizar el hechizo bien. En este punto, debería solo interrogar al hombre lagarto, y dejar a la mujer. Pero eso sí, debía ponerle vigilancia. La mujer se estaba retorciendo poco a poco por el suelo y teniendo más movilidad en sus manos. Era probable que mientras estuviera interrogando al hombre lagarto, ella se escapara, y era probable que Ruiger la matara. Había dicho que no mataría, pero Snape no confiaría en su palabra. Eris, quédate aquí y vigila a la mujer por nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Contestó Eris, con un enérgico asentimiento. Puse en pie al hombre lagarto y rápidamente lo saqué de la habitación. Una vez que estábamos lo suficientemente lejos por el pasillo como para que nuestras voces no volvieran a su amigo, me detuve y le quité el hechizo Palalingua para que pudiera hablar. Tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras. Dije en voz fría y estrechando mis ojos. Claro, claro. Te diré lo que quieras saber. Pero no me mates. Dijo el hombre lagarto. Entonces responde a mis preguntas. El lagarto trató de gemir. Bueno, Sverus no sabía qué decir. El hombre lagarto había parecido el más sensato de los tres, pero a la hora de interrogarlo, se estremeció de miedo. Era normal, pero parecía igual que la chica. Puede que sea de sangre fría, pero no tenía la cabeza fría a la hora de pensar. ¿Por qué es que tienes tantos animales enjaulados en este edificio? Nosotros los raptamos de la calle. Oh, eso es realmente impresionante. ¿Y dónde los encontraste a todos exactamente? Bueno, quiero decir. Los ojos del hombre se interpusieron entre la cara de Ruiger y la mía. ¿Realmente planeaba seguir mintiendo en este momento? Solo. Por la ciudad. De acuerdo, eso apenas califica como una mentira. El tipo tenía una cara inteligente, pero tal vez no era tan brillante después de todo. Una lástima. Sí, obviamente que lo tomaste de la ciudad, pero tienes que darnos más detalles. Ya te dije que solo por la ciudad. Dijo evasivamente. Bien, si así quieres. Tendré que decirle a este super que te haga algo horribles. ¿Su super, dices? Así es, y como ya lo viste tiene una paciencia muy delgada, así que si quieres que tu cabeza siga unida a tu cuerpo es mejor que seas sincero. El hombre lagarto se estremeció, presumiblemente recordando el momento en que Ruiger asesinó a su compañero. Ahora Severus se acordaba que toda su conversación fue en el lenguaje humano.
Y obviamente estos tipos no entendieron gran parte del contenido de la conversación. ¿En serio? ¿Es un super? Sí, no lo notas porque tiene el pelo pintado, pero no es lo más importante aquí. Claro, si te pones difícil podría decirle que te corte en dos con su lanza. Pero, no. Ni él ni yo somos monstruos sedientos de sangre, como dicen los rumores. Somos más que nada personas normales como ustedes. Mira, sé honesto y te aseguro que vivirás una larga vida. Incluso poder ayudarte. Bueno, era arrogante de su parte decir eso, tal vez el tipo y la mujer estaban perdidos. Pero... El hombre lagarto miró a Ruigerd, solo para mirar hacia otro lado inmediatamente. Probablemente Ruigerd había tenido una mirada desagradable. Vamos, se me está agotando la paciencia, ¿quieres que esto sea por las buenas o por las malas? Escúpelo ya. Nosotros estábamos atrapando las mascotas de la gente. No me digas que, tienes un restaurante y usas la carne de las mascotas para servirla a la gente. Ante mis palabras, el hombre lagarto me miró como si fuese un horrendo monstruo. No, nada de eso. Esperábamos a que sus dueños presentaran una solicitud al gremio para recuperarlos, y luego devolvíamos a las mascotas y actuábamos como si acabáramos de encontrarlas. Así que eso es. Bueno, tenía todo el sentido. La solicitud que nos trajo aquí fue presentada por una joven inocente, pero probablemente tendrías a la señora rica desesperada por encontrar a su pequeña mascota. Aunque las tareas del gremio parecían pagar dentro de un rango establecido dependiendo de su dificultad, tal vez clientes como ese a veces ofrecían bonos especiales por separado. Con un poco de suerte, es posible que pueda ganarse la vida encontrando mascotas durante todo el día. ¿Y qué haces si el dueño nunca presenta una solicitud? Después de un tiempo, dejamos ir a la cosa. Suena a que eres todo un experto en esto. Bueno, aunque, sinceramente pienso que podrías ganar más si vendieras la carne de las mascotas rezagadas a las carnicerías que dejarlos ir así nomás. Vale, era algo excesivo hacer eso, pero todo el mundo aquí comía cosas tan extrañas y repugnantes. Carne de tortuga, gusanos, insectos. No había mucha diferencia en opinión de Snape. Pero el hombre lagartija me miró con preocupación y miedo. Algo a lo que no entendí, hasta que Ruigerd intervino. Rudeus. ¿Tienes la intención de deshacerte de este tipo matándolo y vendiendo su carne? Qué pregunta tan alarmante. Al menos la reacción de nuestro prisionero tenía sentido ahora. Probablemente se había estado preguntando algo parecido. Bueno, como ya he dicho antes, no somos monstruos salvajes sedientos de sangre. No, no haremos eso contigo. Al escuchar esto, la cara del hombre lagarto se relajó. Pero eso no significa que quedaras libre. Su cara se volvió a llenar de tensión. Ya que, ahora sabes sobre la verdadera identidad de mi compañero es un super, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? No se lo diré a nadie. Demonios, nadie me creería si les dijera que el Deadend deambula por la ciudad. Oh. No considero que eso sea cierto. Los rumores feos siempre encuentran la manera de moverse y afectar a la gente buena como nosotros. Desde mi perspectiva, lo más fácil sería matarlos a todos y enterrar sus cuerpos en algún lugar, ¿sabes? Le dije, omitiendo que podía borrar su memoria. Vamos, amigo, no hables así. Haré lo que quieras, ¿de acuerdo? No me mates. Esas eran las palabras que esperaba oír. Pero, ¿qué voy a hacer aquí? Estas personas eran secuestradores de mascotas, lo que los convertía en criminales. Pero eran claramente ladrones de poca monta, sin conexiones con el inframundo local. Dejarles salir del atolladero no nos pondría en un peligro real. Dicho esto, habían visto a Ruigerd matar a un hombre, lo que significaba que podrían eventualmente interrumpir nuestro plan de tratar de limpiar su nombre. Realmente preferiría no tener ese riesgo sobre nuestras cabezas. Asesinarlos a sangre fría estaba fuera de punto. Quiero decir, acababa de darle a Ruigerd una conferencia sobre este mismo tema, y Snape había dejado de ser un monstruo hacía ya un tiempo. Quizás podría entregárselos a la guardia municipal o policía. No. Todo lo que habían hecho era robar un montón de mascotas, y ese no era el más grave de los crímenes. Los guardias podrían dejarlos ir con una gran multa o algo así. Y después estarían de vuelta en las calles, posiblemente guardándonos rencor. No importaba lo sumisos que estuvieran ahora mismo, una vez que mi pie estaba fuera de su garganta, todas las apuestas estaban fuera. Idealmente, obliviarlos sería la mejor opción. Aunque, podríamos chantajearlos para que nos dieran dinero. Necesitaban dinero.
Demonios, podríamos incluso hacernos cargo de su negocio de secuestro de mascotas. Por supuesto, a Ruiger probablemente no le gustaría este plan ni un poquito. Ya había clasificado a esta gente como villanos, tan malvados que merecían morir. De alguna manera, dudaba que quisiera trabajar con ellos. Pero tenía que ver qué buen provecho podíamos sacarle a esto. El hombre Dios dijo que subiría de nivel rápido si tomaba esta misión, pero no creo que los subieran de rango por atrapar a 2 criminales que no formaban parte de las misiones del gremio. Probablemente solo tendrían el agradecimiento de los guardias y una cuantas monedas. Bien, estas eran las opciones. 1. Obliviarlos y entregarlos. Riesgo. Ninguno. Simplemente olvidarían todo y a menos que le explicara el hechizo a Ruiger, el hombre no lo entendería, pero Severus no quería demostrarle todo su arsenal, por si las cosas se ponían feas en un futuro. 2. Ocupar su lugar como dueños del negocio de raptar mascotas. Si vivían de esto, les debía dejar buenas ganancias. Riesgo. Podrían atraparnos con el tiempo y revocar nuestras licencias de aventureros. Bien. El número 1 era la opción más sensata. El buen camino, pero no ganaríamos mucho, buena reputación ante los guardias, pero no mucho dinero. Y seguir con el negocio de rapto de mascotas no le gustaría a Ruiger. Pero, entonces, ¿cuál era el camino a seguir? Necesitaban dinero, mucho dinero. Cruzar el continente con el dinero que tenía sería fácil, pero cuando llegaran al final no tendrían nada y no podrían ganar lo suficiente. Si tan solo pudieran realizar trabajos de más alto rango. Maldición, estos tipos seguramente que secuestraban mascotas probablemente tenían un rango más alto que el nuestro, y podían hacer trabajos más remunerados. Espera, eso era. Podrían intercambiar trabajos con estos sujetos, si eran de más alto rango. Así podían aceptar trabajos de rango B, los cuales dejaban un poco más de dinero que trabajos de F y E. Mientras ellos hacían nuestros trabajos de bajo rango, nosotros haríamos los de más alto rango para ganar más dinero. Ese sería el castigo de los sujetos. Obviamente, esto arruinaría la impresión que Ruiger tiene de mí, pero no me importaba. Si no le gustaba, podía irse, nosotros necesitábamos dinero para volver a casa. Las buenas acciones y la buena moral no nos ayudarían, aunque buena moral no tenía Ruiger al matar a diestra y siniestra. Pero dejando la moralidad a un lado, ahora se encontraban en una necesidad urgente de dinero. Pasaría un buen tiempo hasta que el negocio de los aventureros fuera rentable, pero tal vez podrían unir a estos dos a su grupo, o unirnos a su grupo. ¿No sería más conveniente que se unieran a nosotros y así hacer frente a múltiples trabajos de rango F a la vez? Eso nos haría subir de rango más rápido, y subir de rango era buena noticia. Una vez que pudiéramos asumir tareas de rango C, nuestras vidas serían mucho más fáciles. Bueno, he sacado mis conclusiones sin preguntar, pero, ¿cuál es tu rango de aventurero? Somos de rango D. Vaya. No solo eran aventureros, eran un par de rangos más arriba que nosotros. Así que estás haciendo tareas de rango E aunque seas de rango D. Nos quedamos deliberadamente en D, ya que la mayoría de misiones de búsqueda de mascotas son de E. Podríamos ir a la C en este punto, pero la cosa de la mascota perdida era dinero fijo, ¿sabes? Una vez que llegabas a la fila C, ya no se te permitía tomar tareas de la fila E. Tal vez algunas personas se quedaron deliberadamente en D para poder seguir trabajando en trabajos más sencillos y seguros. O para poder seguir haciendo sus fechorías, en este caso específico. Si estuviéramos en su lugar, saltaríamos a C inmediatamente y empezaríamos a agarrar misiones de caza de monstruos de rango B, pero quizás algunos aventureros preferirían evitar el combate por completo. Bueno, eso era para los aventureros que no tenían a Ruiger en su equipo. Pero si hacíamos esto, podríamos subir más fácilmente de rango. Si no, tardaríamos mucho tiempo en subir de rango, y solo gastarían más de su dinero. Pensando un poco las cosas, tomé una decisión. Oigan, ¿podrían seguir haciendo este trabajo sin el tipo que murió? Nena. Dejaremos este negocio y nos volveremos legítimos. Sé honesto, por favor. Sí, podríamos. Ese tipo nos subió a Vizquel y a mí atrapando una mascota, y nos chantajeó para no denunciarnos con los guardias y el gremio. Bueno, pues al parecer Ruiger hizo la elección correcta al matar al tipo insecto. Está bien entonces. ¿Sabes, hombre lagarto, no sería mala idea que unieras fuerza con nosotros? ¿Quieres unir fuerzas con ellos? Ruiger gritó desde detrás de mí. No puedes hablar en serio. Ruiger, ¿puedes callarte un minuto, por favor? ¿Qué? No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo aquí. Me di la vuelta por un momento. Como era de esperar, Ruiger no parecía muy contento.
La idea me pareció buena, pero tal vez necesitaba reconsiderarla. Fue tan perfecto. Podríamos ganar dinero, aumentar nuestro rango y trabajar en la de Ruiger, todo al mismo tiempo, sí. A menos que pasara algo por alto, no había nada más que ventajas a mi alrededor. Me giré hacia el hombre lagarto y lo miré a los ojos. Dijiste que harías lo que quisiera antes, ¿verdad? Ese seguro. Puedo darte dinero, si quieres. Pero no nos mates. No necesito tu dinero. Pero quiero que te clasifiques en un rango más alto mañana en el gremio. ¿Qué? ¿Por qué? Mira. Todos los integrantes de nuestro grupo son especialistas en combate, como probablemente puedes ver. Podemos cazar mascotas perdidas si es necesario, pero sería mucho más eficiente para nosotros salir a trabajar a una cacería de monstruos. Sí, apuesto que sí, pero ¿por qué estás en un trabajo de mascotas perdidas ahora mismo? Es una larga historia, pero acabamos de convertirnos en aventureros. Ve bien. Sentí como si estuviéramos empezando a salirnos un poco del tema. De todos modos. El punto es que queremos trabajar en combate, pero nuestro rango es muy bajo. Ustedes, por otro lado, no parecen competentes en la caza de monstruos. ¿Me has seguido hasta ahora? Ese sí. Bueno, aquí hay una solución simple y agradable. Vamos a empezar a intercambiar los trabajos. El hombre lagarto inclinó su cabeza hacia un lado, perplejo. ¿Qué quieres decir? Es simple, no le des tantas vueltas. Tú tomarás misiones de rango C y B en el gremio, mientras que mi grupo tomará las de F y E para poder subir de rango. Pero debajo del agua, nosotros intercambiaremos nuestros trabajos. Espera un segundo, ¿qué? El gremio no va a dejar que entregues nuestro trabajo por nosotros. No seas estúpido, hombre lagarto. El grupo que se encargó de la tarea también será el que se encargue de informar una vez que esté completo. Pude ver la comprensión amaneciendo en los ojos del hombre lagarto. El concepto era bastante simple, en realidad. Severus pudo ver la comprensión amaneciendo en los ojos del hombre lagarto. El concepto no era muy difícil de entender. De adentro tomaría trabajos de rango E. Eso era algo que la gente vería, pero no muy lejos estaría el grupo del hombre lagarto tomando trabajos de C y B. Y debajo del agua intercambiaríamos los trabajos. De adentro realizando misiones de B y C, mientras el hombre lagarto hacía los de F y E, y a la hora de entregar los trabajos, cada equipo registraría las misiones para las cuales originalmente se apuntaron. Y al final de esto nos reuníamos para intercambiar las recompensas. Puede haber algunos problemas con el concepto en términos de las regulaciones del gremio, pero había oído que los aventureros de alto rango a veces ayudaban a los novatos de bajo rango con sus tareas. Estaríamos haciendo lo contrario, más o menos. Queremos dinero y un rango más alto. Ustedes quieren tener una vida agradable y estable. Parece que podemos ayudarnos mutuamente. Incluso te daremos una parte de las recompensas del rango B, como comisión. ¿Una comisión? El hombre lagarto tragó audiblemente. Trabajos de rango B bien pagados. Esta era la zanahoria que colgábamos delante de ellos. No podíamos confiar completamente en su obediencia a base de miedo, o nos traicionarían eventualmente. Era por eso que nuestro acuerdo tenía que ser un buen trato para todos los involucrados. Sin embargo, hay una condición. ¿Qué es eso? Tienes que correr la voz acerca de The Adent por toda la ciudad. ¿Qué? Creo que todo el mundo ya conoce el nombre. Exacto, pero no de una muy buena forma. Toda la gente piensa que es un monstruo despiadado, pero queremos que piensen que es un buen tipo. Cuéntales a todos sobre nuestros buenos actos, aunque tengas que inventar cosas. Incluso pueden llamarse a sí mismos The Adent, mientras están tratando con trabajos aleatorios de rango F. ¿Hay algún punto en todo esto? Bueno, aparte de la larga y compleja historia de Ruiget. Seguramente este tipo no lo creería, solo un poco. Y eso porque mató a su amigo sin muchos problemas. No parecían muy amigos, pero su impresión del Superd estaba probablemente grabada en piedra en ese momento. Hay algunas cosas que es mejor no saber, únicamente encárgate de hacer tu trabajo. Bien. Bien, lo que sea. Terminé con una falta de respuesta a medias, pero el tipo la aceptó con suficiente facilidad. Básicamente, únicamente quieres que hable bien de ti y tu grupo, ¿verdad? Exactamente. Asegúrate de no usar nuestro nombre de una manera que no nos gustaría, por supuesto. Ten en cuenta que tenemos a un tipo que podría rastrearte hasta el fin del mundo. El hombre lagarto miró temeroso a Ruiger y asintió varias veces. Muy bien. Le dije. Estoy deseando trabajar contigo. Al menos hasta que subamos de rango, y cada quien pueda ir por su lado.
Cierto. Seguro. Por cierto, ¿qué harás con tu amigo muerto? Dije, acordándome de que no podían dejar cadáveres por ahí. Tranquilo, no me encargaré de su cuerpo, tú no te preocupes. Vale. Nos vemos mañana por la mañana en el gremio. No llegues tarde. Con una sonrisa sedosa le di la espalda al hombre lagarto. Severus pensó en poner bajo imperio al hombre, para asegurarse de que no los traicionaría, pero no quería revelar su magia ante Ruigert. Y con un solo vistazo a la mente del hombre lagarto fue suficiente para estar seguro de que no nos traicionaría. Pero para estar seguros, también interrogamos a la mujer cuando ésta se hubo calmado, para ver si su historia coincidía con la de su amigo. Según ella, los dos eran especialistas en mascotas perdidas, antes de convertirse en criminales. Había sido su medio de vida durante algún tiempo. Un día, habían recogido preventivamente un animal que era claramente una mascota perdida, lo que les hizo opinar en lo mucho más fácil que sería su trabajo si pudieran atrapar a sus objetivos, antes de que se presentaran las solicitudes. Las cosas se intensificaron con el tiempo, y, finalmente, se encontraron en el negocio de la captura de mascotas. Al principio había sido una operación a pequeña escala, pero luego el hombre insecto que mató Ruigert los atrapó con las manos en la masa, en medio de un secuestro. Él había forzado su entrada en el grupo como su guardaespaldas. Y empezó a actuar como el líder, y, rápidamente, aumentó sus actividades. Aparte de tomar una gran parte de las ganancias para sí mismo, también coaccionó a la mujer para que se acostara con él como parte de su cuota. Como resultado, no estaban muy molestos con nosotros por el hecho de matarlo. Especialmente la mujer. Realmente habíamos tenido suerte. Por cierto, el hombre lagarto se llamaba Jalil, y la mujer abeja era Biskel. Después de una rápida reunión de grupo con ambos, finalmente les quité las cuerdas que los ataban. Cuando salimos del edificio con el gato de nuestro cliente, Ruigert me miró fijamente, y rompió el silencio. Rudeus. ¿Qué significa esto? No tengo nada que explicar, solo que así vamos a hacer las cosas. Snape se volteó de espaldas a él. Pero la mano de Ruigert salió disparada, agarrándome de la solapa y levantándome del suelo por varios centímetros. Poniéndome frente a su cara. No te hagas el tonto. Esas personas son malas. ¿Realmente esperas que una fuerzas con ellos? La cara de Ruigert era aterradora. Era demasiado atemorizante. No podría decir quién era más intimidante, si Ruigert o el Señor Oscuro, o incluso Albus cuando quería. Aunque el anciano no parecía ser un asesino vicioso como los otros dos. Bueno, solo son ladrones de poca monta, además, nos sirven más de nuestro lado que entregándolos a la ley. Un villano es un villano. La escala de su maldad es irrelevante. Teníamos que hacer lo correcto y entregar a esos cobardes. Severus sabía que esto pasaría, pero no retrocedería. Escucha Ruigert, si mi plan funciona, podremos ganar dinero más fácilmente a futuro. ¿Qué importa eso? Los villanos te traicionarán al final. Gritó Ruigert, sus ojos entrecerrados. ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué debemos trabajar con esa gente? Porque sé lo que estoy haciendo. Eso era verdad. Claro, podían traicionarnos, pero si pasaba cualquier cosa podía negarlo, y entregar pruebas de que ellos eran criminales. Si nos querían traicionar, los obliviaría y listo. Obviamente, Ruigert también tenía razón. No fue como si tuviéramos que unir fuerzas con esos dos. Siempre podíamos haber tomado las cosas a un ritmo más pausado, encargándonos de las tareas del gremio cuando podíamos, cazando monstruos fuera de la ciudad cuando necesitábamos dinero en efectivo, y ascendiendo lentamente en las filas. Esa era una alternativa perfectamente viable. Y no implicaría depender de gente sospechosa. Sería un pequeño desvío, pero no era el fin del mundo. Ruigert. En ese momento, mi debate interior fue interrumpido por un grito feroz. El cuerpo de Ruigert se balanceó una vez, luego dos. Quita tus manos de Rudeus ahora. Eris le estaba dando patadas en el trasero. Repetidamente. ¿De qué te estás quejando? Su voz era lo suficientemente fuerte como para hacer que me zumbaran los oídos. Unos cuantos transeúntes miraron en nuestra dirección, preguntándose por qué tanto alboroto. No me gusta la idea de unir fuerzas con un par de villanos. Oh. ¿Y qué si no te gusta? Está haciendo esto por bien y beneficio de todos. Los ojos de Ruigert se abrieron de par en par, y mis pies volvieron a caer al suelo. Eris dejó de patearlo, pero no había terminado de gritar. En primer lugar, ¿cuál es el problema de que roben un par de animales? Me malinterpretas.
La clase de gente que patearía a un niño no puede ser. Oh, vamos. Yo pateo a la gente todo el tiempo. Aún así, no se puede confiar en los malhechores. Tú mismo hiciste algunas cosas malas en el pasado, ¿no? Eris tenía sin palabras al supet. Aunque yo no voy a negar que es demasiado golpear al tipo que es un asesino donde más le duele. Rudeus es muy listo, ¿de acuerdo? Él hará que todo vaya bien. Así que solo haz lo que él te diga. Ruiger permaneció en silencio mientras Eris se desahogaba. No empieces a quejarte cada vez que te sientas de que según tú no es lo correcto. Pero, Si te vas a quejar de cada cosita mínima, entonces vete a casa ahora mismo. Rudeus y yo podemos arreglárnosla solos. Ruiger vaciló, sorprendido por la cruda emoción en la cara de Eris. muy bien. Lo siento, Rudeus. Se disculpó conmigo después de un momento. El hombre había sido abrumado por la vehemencia de Eris. Pero eso no significaba que estuviera convencido, por supuesto. Lo que sea, vámonos. Dije sin ánimos. La barra de tareas que tenía que despejar se había vuelto mucho más alta. Después de todo eso, no podía admitir que yo también me sentía inseguro. Trabajar en equipo con esos dos puede haber sido un descuido. Pero sin sacrificio no hay victoria. Tenía que mantenerme firme, no importa cuán ansioso me sienta. Al principio pensé que era una idea brillante. Tendría que confiar en mí mismo en eso. No es que hubiera mucha gente en la que tuviera menos fe. Pero no le gustaría estar en el negocio de cazar mascotas. 1. No quería perder el tiempo por la ciudad para buscar el animal. 2. Con Halil y Biskel no raptando mascotas, estas misiones solo se harían más escasas y no tendríamos trabajo por un buen tiempo, lo que conllevaba no subir de nivel, y no ganar mucho dinero y gastar más del dinero que vino conmigo. Y a palabras del dios hombre, ese dinero no sería suficiente para cruzar el continente demonio. Así que, si no ganaban millones de monedas de Asura, tendrían que seguir con el plan. Cuando la reunimos con su gato, Maisel estaba absolutamente encantada. Ella vino corriendo desde el momento en que puso sus ojos sobre nosotros, abrazó a mí y se llenó de lágrimas de alegría. La chica obviamente adoraba a su mascota. El gato fue sorprendentemente tolerante con su afecto. Dado que parecía una. No, esa cosa era una pantera. Gracias. Gracias. Aquí tienes. Después de un tiempo, nuestro feliz cliente le entregó a Ruigerd una pequeña tarjeta metálica. Había algo que parecía un número de trabajos, junto con la palabra completo. ¿Qué es esto? Dije. ¿No lo sabes? Preguntó la chica sin creerlo. ¿No son aventureros? Lo eran, pero eran nuevos, y no sabían todo lo que había que saber. Oh, como lo siento pequeña señorita, pero somos recién ingresados en el gremio. Por lo que no sabemos unas cuantas cosas importantes. ¿Te importaría explicarnos? Está bien. Cuando lleves esto al gremio de aventureros, te darán dinero por ello. Sin embargo, no está completo para empezar. Pero si pones el dedo en la parte en blanco y dices, tarea completa. Eso hace que todo sea completo. Espera, ahí. Si pones el dedo en la tarjeta y dices la palabra tarea completa, ¿la tarjeta indicará que el trabajo está hecho? Snape no sabía qué pensar. ¿Era un mecanismo de seguridad contra la posibilidad de que alguien robara la tarjeta? Pero, ¿y si yo mismo hiciera la parte de tarea completa? ¿Funcionaría eso? Si es así, uno podría simplemente deslizar las tarjetas y entregarlas por un poco de dinero fácil. No, no debería ser tan fácil como uno creería. Tal vez el gremio tenga medidas para este tipo de cosas, o los propios administradores se darían cuenta con el tiempo. Parece que esta ya se completó. Dije. Normalmente, esto se tenía que poner cuando le entregáramos a su alimaña, ¿no? Pero la niña lo hizo por adelantado. Sí. Sabía que Ruigerd iba a encontrar a mí, así que lo hice por adelantado. Snape, ante lo dicho por la niña, abrió los ojos, quebrando su expresión sedosa. En cuclillas, Ruigerd le dio una palmadita en la cabeza a la chica. Ya veo. Tenías fe en mí, ¿verdad? Gracias, Maisel. Sí. No sabía que existían los buenos demonios, pero ahora sí. Por un momento, la cara de Ruigerd pareció congelarse en su lugar. Bueno, podría simpatizar un poco con los sentimientos de Ruigerd. Durante toda su vida lo habían tratado como el vil villano, pero cuando intervino para que Lilia no se fuera de la casa, esta última estuvo realmente agradecida por mi intervención de salvarle la vida a ella y a Isa. Y eso para Severus se sintió extraño. Muy bien, señorita.
No te olvides de Deadend y de tu amigo Ruigert. Le dije. Sí. Ven a ayudarme si Mil vuelve a desaparecer. Las últimas y alegres palabras de la niña hicieron que me doliera un poco el pecho. Para confusión de Snape. Cuando los tres regresamos al gremio de aventureros, ya era el ocaso. Si cada trabajo nos llevara tanto tiempo, estaríamos en bancarrota en poco tiempo. Claro, tenía su dinero, pero a este paso gastarían más de lo que ganaban. ¡Ey, qué demonios! Han vuelto. ¡Wow! Ya encontraste esa mascota perdida, chico. En el momento en que entramos en el edificio, el mismo tipo de cara de caballo empezó a acosarnos, de nuevo. Era fácil de reconocer, ya que su cabeza de caballo contrastaba extrañamente con su cuerpo de minotauro. ¿Se quedó dentro del gremio todo el día o qué? Oh, pero si es el hombre cabeza de caballo de esta mañana. ¿Te tomaste un descanso del trabajo hoy? No fue muy divertido tratar con este tipo, honestamente. Le recordaba bastante a los merodeadores, siempre acechando. Los muy malditos. Ve que sigues de altanero, chico. Realmente deberías de beber un buen trago para relajarte, ¿sabes? Maldición. Snape no podía poner su típica fachada de sangre pura, ya que este tipo de mequetrefes hacía que su ira aflorara. Bueno, hicimos el trabajo, pero no fue fácil. Solo quiero cobrar mi recompensa e irme a mi posada. Tú tendrías tiempo para la charla estúpida, claro, pero es porque te quedas todo el tiempo en el gremio, no te afecta. Oh, vigila esa lengua, chico, puedes mordértela, ¿sabes? El hombre caballo gruñó. Snape solo pasó a su lado, directo al mostrador. Allí, le entregué la tarjeta de tareas y nuestras 3 tarjetas de aventurero al empleado. Después de un tiempo, nos devolvió nuestras tarjetas, junto con una sola moneda del tamaño de un trozo de un nut. Cuando regresé con los demás, encontré a Cara de Caballo y a Ruigert conversando. Oye, en serio. ¿Cómo es que encontraron a esa cosa? Dijo, con melosidad. De la misma manera que rastreo a la presa en la cacería. Contestó fríamente Ruigert. Oh no. ¿La cacería, eh? ¿Cuál es el nombre de tu gente? Los Uped. Ajá. Claro, claro, claro. Sé quiénes son. Por cierto, soy Nocopara. Rango C. Ruigert. Rango F. Sí, sé el rango que tienes, viejo. Ah, bien. Si hay algo que necesite saber, no duden en preguntar. No soy tacaño cuando se trata de ayudar a los novatos. Gaa. Parecía una charla de buen carácter, considerando todas las cosas. Fue desagradable ver al hombre caballo charlando con el marginado del grupo, que no gustaba de hablar mucho, según Snape. Más aún cuando tenía una mecha tan corta. Hablando del grupo, Eris, sentado al lado de Ruigert, también era una preocupación. Había notado que venía gente a hablar con ella de vez en cuando, pero como no podía hablar el idioma, nunca les respondía. Tal vez entendía una que otra palabra, pero no lo suficiente para entenderle a las personas ni formular una oración. Vaya, es una bonita espada. ¿Dónde lo has conseguido? ¡Ey! Vamos. No me ignores. Una guerrera, en particular con la parte inferior de una serpiente, parecía estar irritada por el trato silencioso de Eris. ¿Puedo ayudarla, señorita? Me interpuse entre ellos para intervenir, y ella refunfuñó. Ah, olvídalo. Y se marchó. En ese momento, Nocopara dirigió su atención hacia mí. «Hey, muchacho. ¿Te las arreglaste para conseguir tu recompensa? Eso no es tu asunto». Dije en un tono sombrío. «Amigo, qué poco amistoso». «Muy bien, entonces. Sigue con eso, chico». Con un gesto de su mano, Nocopara se dirigió a otra parte de la habitación. ¿Qué diablos hizo ese sujeto para ganarse la vida? En cualquier caso, habíamos conseguido llevar a cabo con éxito nuestro primer trabajo como aventureros. Después de eso se fueron a su posada. Fin del capítulo 10.